buenos días. Vamos a retomar lo que hemos planteado en el breve video anterior, de que esta semana vamos a destinar, esta semana que empieza el 4 de mayo, vamos a destinar a la revisión de los conceptos que hemos venido aprendiendo a lo largo del mes de abril. Entonces, en ese video breve que ustedes acaban de ver, les había planteado, les hago acordar, soy la profesora Norma Contini, de que la evaluación psicológica es un proceso y que se abre con un instrumento clave del método clínico, que es la entrevista inicial con padres. Entonces vamos a recordar cuál es ese concepto central, cuáles son las características de la entrevista dentro del modelo de la evaluación psicológica, qué objetivos persigue y qué significa esa guía de apoyo para que ustedes puedan administrarla. Y como ya hemos trabajado a lo largo del mes los fundamentos teóricos que sostienen a la práctica, vamos a hacer un esfuerzo por articular estos aspectos metodológicos con los fundamentos teóricos. Entonces nosotros iniciamos el proceso de evaluación con una entrevista inicial con padres. Esto quiere decir que es una relación que se establece entre ellos y el psicólogo con el propósito de poder tomar contacto con la problemática del niño. En los modelos más actuales se ha ampliado la perspectiva y puede ser una problemática, pero también pueden ser dimensiones saludables que requieran asistencia, como el caso de los niños talentosos. Pero lo que es cierto es que a la consulta llegan con mayor frecuencia situaciones problemáticas que generan malestar, que generan angustia y a los cuales la familia no ha podido dar una respuesta. ¿Para qué hacemos esta entrevista? Tiene que permitirnos formular una hipótesis provisional de cuáles son las causas que generan los síntomas. Nosotros decimos que es un instrumento del método clínico porque, como bien ha planteado Blecher, que es un psicoanalista clásico de mediados del siglo pasado, pero que sus conceptos siguen vigentes, nosotros actuamos como psicólogos desde una perspectiva de observador participante. Y también se ha hablado de otro concepto muy potente, que es la disociación operativa. Es decir, esa capacidad de mirar y al mismo tiempo poder intervenir. Sin cosificar, como dice, sin tomarlo como un objeto de estudio de las ciencias naturales, pero tampoco haciendo una identificación con la problemática de la familia que nos impida procesar la información con cierto rigor científico. ¿Cuál es la consigna con la que vamos a abrir esta relación dialógica? Es bastante amplia, ¿no? Le vamos a decir por qué han venido a vernos. Y esto es así porque necesitamos que el campo se configure con las variables de la familia. ¿Cuáles son las características propias de una entrevista con fines diagnósticos? En realidad, ustedes dirán cuál es la novedad de enseñarles entrevista, porque ustedes a lo largo de estos 2-3 primeros años de cursado ya tienen contacto con la técnica de la entrevista. Acá tiene características particulares. En primer lugar, es semidirigida, no es una entrevista libre, abierta totalmente como lo es dentro del modelo psicoanalítico. Y no lo es porque tenemos una sola entrevista de 1 hora de duración. Y la vamos a hacer por separado. Entonces, primero con los padres y luego con el niño. Acá vamos a hacer referencia a la entrevista con los padres. El otro concepto central de este instrumento clínico, que es la entrevista, viene del campo del psicoanálisis, ¿no? Que es el concepto freudiano de atención flotante. Ya vamos a ver cuando miremos guía, que es la guía que les hemos proporcionado, que no se trata de atarnos a una serie de datos que nos interesa averiguar, sino que en el fluir del diálogo el psicólogo escucha con libertad y va jerarquizando la información que le permita pensar desde sus modelos teóricos hacia dónde va a dirigir sus preguntas. Ahora bien, esa consigna amplia está solo limitada por un dispositivo, que es el que nos permite organizar el trabajo y que es el encuadre. Recuerden que el encuadre es convertir variables en constantes, y allí tenemos la noción del tiempo, es decir, dura 1 hora, el lugar donde se va a realizar, que tiene que ser un lugar con reserva, los honorarios y el rol. Yo solo le voy a destinar unas palabras al rol.
porque dentro del encuadre es fundamental. Todas las teorías plantean de que el psicólogo debe comenzar y terminar siendo entrevistador. Esto quiere decir que hay una dimensión profesional y también una dimensión ética, en donde el único objetivo es lograr el esclarecimiento de la problemática del niño. Las preguntas tienen que estar formuladas con claridad y no tenemos que hacernos cargo de información que no se vaya a poder comunicar al niño o al adolescente. Muchas veces los padres dicen, yo le quiero contar que él sabemos que consume sustancias o le queremos comentar de que no vuelve a casa porque bebe en exceso, pero usted no le diga. Entonces, en ese encuentro tenemos que plantear con claridad cómo vamos a trabajar. También existe el concepto de la reserva, que está dentro de los códigos de ética profesional. Entonces, el rol del psicólogo es esencial para poder generar la información que necesitamos. ¿Cuáles son los objetivos que persigue esa entrevista inicial? Investigar el comportamiento del niño que aparece como el asiento sería de la patología y que hoy hemos dicho que no es así, sino que necesitamos a ese diagnóstico convertirlo en un diagnóstico del sistema familiar. Necesitamos como objetivo tener claridad de cuál es el motivo de consulta y también lograr lo que se conoce como una alianza. Recuerden ustedes que en el campo terapéutico se habla de alianza terapéutica. Aquí hablamos de una alianza cooperativa que nos permita trabajar en un tiempo acotado para poder llegar a una hipótesis diagnóstica. Otro objetivo esencial es que al terminar esa hora nosotros tengamos una descripción provisional al menos de distintas dimensiones de la organización psicológica del niño, tanto las que son saludables y están conservadas como aquellas otras que son disfuncionales. Y otro objetivo fundamental sobre el que vamos a trabajar todo el año es indagar a fondo los vínculos que se establecen entre los distintos miembros del sistema familiar. Dicho esto, vamos a pasar ahora a hablar de esta guía que nosotros les hemos proporcionado para que ustedes puedan iniciarse en esta modalidad de hacer una entrevista semidirigida. Ustedes tienen allí en la pantalla un recordatorio de cuáles son esas grandes categorías de información que la práctica clínica y los distintos teóricos han podido identificar, ¿no? Es decir, una gran área para indagar es el motivo de consulta, otra área es el grupo familiar, la historia de vida del niño, otra área es el desarrollo, el aprendizaje y la descripción de un día de vida, de un día de semana, de un día feriado y de un día en el que festeja su cumpleaños. Esa guía está pensada como punto de apoyo para alguien que se inicia en la forma de trabajar, pero no está pensada para que se indaguen todas en cada una de las entrevistas. Vamos a apoyarnos en un caso que ya hemos visto al hacer el análisis de la entrevista, que es el caso José, de 12 años y 8 meses, de nivel socioeconómico medio-bajo, que llega a la consulta porque tiene dificultades escolares. En primer lugar, decir que siempre vamos a indagar de todas esas áreas, motivo de consulta, grupo familiar y la descripción de un día de vida. ¿Por qué motivo de consulta? Porque allí vamos a profundizar en la sintomatología, que es nuestra piedra angular de trabajo. ¿Por qué grupo familiar? Porque venimos argumentando de que el diagnóstico en la infancia se resuelve en un diagnóstico familiar. Entonces hemos hablado del modelo de la familia como sistema, que está compuesta por distintos subsistemas, que en ella circula información y que en esa información existen disfunciones que nosotros tenemos que tratar de identificar para ver el impacto que produce en la subjetividad del niño. En el caso de José, les recuerdo, ustedes tienen disponible el caso analizado en otro archivo que se ha venido viendo en la semana anterior.
El motivo central es que tiene dificultades escolares en todas las asignaturas y hay un dato interesante a tener en cuenta, que ha tenido un cambio de colegio, está cursando el último grado de la escuela primaria, que acude la madre sola, que el padre no ha sido el niño no ha sido reconocido por su padre biológico y que convive con el abuelo materno y la madre. Y que a poco de andar en la descripción de los síntomas, la madre cambia. Recuerden ustedes que en el análisis de la entrevista hablábamos de ese estudio secuencial, de que no aparecen por azar los temas. La madre explica la problemática escolar y luego hace referencias al lugar del abuelo, cómo llega a la consulta sin que el abuelo tenga conocimiento, las dificultades para poder pagar esa consulta porque no está autorizada por su propio padre, y la situación de cómo está compuesto este sistema familiar. Entonces, desde la perspectiva del juicio clínico del psicólogo, esa posición del niño en el grupo familiar es importante. Entonces, nosotros tenemos que, si tomamos la guía, hemos averiguado trabajar motivo de consulta, el grupo familiar, pero como tenemos una problemática de orden del aprendizaje, habrá dos grandes áreas en las que vamos a profundizar, que es desarrollo, donde allí tenemos lo que es la psicomotricidad, el lenguaje, las grandes adquisiciones, ¿no?, de control de esfínteres, de motricidad, y más tardíamente qué posibilidades ha tenido de aprendizaje a lo largo de la escuela primaria. Esto tomando que el motivo de consulta es el que trae la madre, pero si en la entrevista secuencialmente aparece otra temática, vamos a tener que tomar dentro del área del desarrollo una dimensión muy particular, que es la dimensión socioemocional. O sea que el juicio clínico del psicólogo apunta a poder analizar qué lugar ocupa este niño en ese sistema familiar. ¿Por qué el abuelo aparece en la posición de padre? ¿Qué efectos tiene esto? Y lo que probablemente sea como un nudo central en el caso es que existe un doble discurso. Es decir, José no conoce al padre biológico, pero sí lo conoce. Entonces, si tomamos el modelo psicoanalítico, Maud Manoni plantea en su capítulo, que tiene un título así muy interesante, del síntoma o la palabra, de que cuando al niño le falta información sobre preguntas que se va formulando a lo largo de su desarrollo, cuando falta una palabra precisa, se instala el síntoma. Entonces vamos a detenernos en forma muy particular en indagar la cualidad de los vínculos. Por ejemplo, el rol de la madre, que de momentos aparece en una posición asimétrica, en función materna, pero luego se pone en posición simétrica, es decir, la madre y su hijo dependen de una figura de mayor jerarquía, que es la figura del abuelo. Recuerden ustedes que desde la perspectiva de los sistemas decíamos que no existe ya la causalidad lineal, es decir, que José presenta características emocionales de un niño más pequeño, comparte la cama con la madre, no es autónomo, necesita asistencia para hacer la tarea escolar. José no tiene esas características hoy porque la madre es protectora, sino porque a su vez la madre se asume como hija todavía y no ha podido tomar distancia y ser autónoma con relación a su generación anterior, la generación de su padre. Bien, de esa guía entonces queda claro, vamos a elegir, escoger solo algunas de las áreas en donde lo que diríamos en un lenguaje postmoderno, nuestro GPS es el motivo de consulta. Entonces, de esa guía solo quiero hacer referencia a algunas cuestiones más del motivo de la sintomatología. Recuerden ustedes que ustedes tenían un apoyo, que lo pueden ver allí en la pantalla, preguntar desde cuándo se ha instalado, si había una situación desencadenante, si había agravamiento o mejorías, saber si quiénes lo han atendido previamente en caso de que no sea la primera vez que se presenta el cuadro. Entonces aquí interesa asumir una posición de tener la libertad de preguntar, con preguntas claras,
porque no se trata de una entrevista libre, sino que nosotros al terminar la entrevista tenemos que poder, como les venía diciendo al comenzar esta presentación, poder generar alguna hipótesis. Entonces, uno de los aspectos centrales de averiguar desde una perspectiva psicológica es el efecto que los síntomas producen en la familia. Yo les quiero recordar lo que hemos venido viendo entre los fundamentos teóricos desde una perspectiva fenomenológica. Leo Kanner, que es un psiquiatra que escribe una de las primeras psiquiatrías infantiles y que da un puntapié muy importante para plantear los cuadros graves en la infancia, que es el que habla del autismo infantil precoz. Él plantea que el síntoma puede ser considerado como un indicio o como una señal. Es decir, es como una ventana de entrada para llegar a lo más profundo de la subjetividad del niño. En nuestro caso, si retomamos a José, hay un motivo explícito, que hay un muy bajo rendimiento escolar. No aparece, la madre no hubiese llegado espontáneamente a la consulta por la situación particular del grupo familiar, pero sí se instala como un tema que ella jerarquiza. De manera que esa configuración psicológica que tiene José, que no se corresponde con lo que se espera para un adolescente de 12 años, es como una señal de que hay un conflicto que subyace. Bueno, y con otros códigos, Manoní dirá lo mismo, ¿no? Es decir, si en José no se esclarece cuál es su identidad, es decir, el lugar del abuelo, el lugar del padre biológico, el poder nombrar al padre a lo largo de la entrevista, la madre puntualiza de que está prohibido hablar de esta figura paterna. Sin embargo, ella está prohibido, pero luego logra dialogar con su hijo a espaldas del abuelo. Bueno, esta compleja trama de información que circula en ese sistema familiar es lo que nosotros tenemos que trabajar en forma pormenorizada. Bueno, con esto cierro la exposición, ¿no? Es decir, lo que yo he querido dejar claro es de que ustedes tienen un punto de apoyo para iniciarse en un tipo de entrevista y que es necesario tener rigor metodológico en la formación y que lo demás lo da la experiencia, es decir, que en la medida en que ustedes puedan tomar, administrar muchas entrevistas, podrán despegarse quizás de esa guía, pero que hoy es necesario, de tal manera de que ustedes puedan argumentar al tener que hacer un informe de dónde han obtenido la información. Bueno, lo dejamos acá.